Hola a todos, bienvenidos a Hello People Podcast. Yo soy Nino y como en cada semana te estaré acompañando en este viaje de descubrimiento y de crecimiento personal. En el episodio de hoy estoy totalmente muy inspirado, estoy interesado de que verdad ustedes escuchen este episodio porque quiero reflexionar, quiero profundizar sobre un tema que considero que muchas veces nos limitamos a hablar y que muchas veces también no se habla de forma constante porque tenemos temor a tocar ese tema. Y es nada más ni nada menos que el duelo. Quiero hablar de cómo lidiar con el duelo desde mi experiencia. Quiero también unir este episodio con otro tema y aceptar que estamos totalmente solos para poder finalmente salir de ese rol de víctima en el cual muchas veces nos encontramos, en el cual muchas veces yo me he visto a mí mismo. Por eso también quise traer este tema sobre la mesa y por otra razón es de que me he dado cuenta que durante varias semanas he estado teniendo esa necesidad de tener que viajar al pasado para poder identificar cuáles han sido esas situaciones difíciles que he tenido que enfrentar y que hoy en día me han permitido estar de pie, que me han permitido seguir levantándome de la cama y continuar con mi vida con propósito y con enfoque. Yo he tenido que pasar por el duelo y yo no me había hecho la pregunta de cómo yo pude transitar ese proceso de una forma que hoy en día yo no me vea totalmente afectado, porque en su momento sí me afectó. Tuve varios puntos que le iré contando más adelante según yo vaya desenvolviendo todo lo que le tengo que decir. Y también quise traer este tema sobre la mesa porque sé que de alguna forma u otra todos hemos experimentado la pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido, de un amigo, la pérdida de un trabajo o incluso hasta alguna etapa de nuestra vida. De hecho, yo recuerdo etapas de mi vida, las cuales las recuerdo con mucha nostalgia. Yo sé que esto quizás le pasa a muchas personas. Y por eso me pareció muy importante traer este tema sobre la mesa, de compartir mi opinión, mi experiencia y tener un punto de vista, pues desde mi experiencia. Y es momento de que nos hagamos la pregunta clave. ¿Qué es el duelo? Y el duelo no es más que esa reacción natural y emocional que viene tras la pérdida. También el duelo es como ese camino que tenemos que recorrer, primero desde la negación y que nos lleva a la aceptación. El duelo cada persona lo vive de una manera única y en el día de hoy yo quiero, en base a mi experiencia, contarles cómo yo he transitado el duelo. Es importante que sepamos que el duelo no tiene un camino lineal, tiene altas y bajas. Tiene varias etapas que son totalmente necesarias y que tienen un propósito. Así que si en algún momento obviamente necesitamos llorar, pues tenemos que sacar esos sentimientos, esas emociones que sentimos. Si queremos gritar, sentirnos que estamos negados, ese dolor, esa tristeza, todas esas emociones tenemos que permitirlas y drenarlas porque son importantes y nos ayudarán a poder lidiar con el duelo de una mejor manera. Algo que he aprendido con relación al duelo es que debemos de aceptarlo rotundamente. Hay que aceptarlo, tomar esa aceptación y ese reconocimiento de que tenemos un duelo. Porque cuando nosotros lo aceptamos, ahí es donde comenzamos a tener paz y podernos fortalecer nosotros mismos. Porque desde el momento en el cual yo acepté que estaba en un duelo, ahí fue donde yo comencé a sanar. Ahí fue donde yo inicié el crecimiento personal. O sea, el duelo me llevó a yo tener esa sensación de
cuidar de mí, de tener autocompasión y de trabajar con mi crecimiento personal. Para ponerles un poco de contexto, hace aproximadamente 7 años mi mamá falleció y la verdad para mí fue muy difícil. Fue un antes y un después. Mi vida me cambió rotundamente. O sea, enfrentar el duelo para mí fue tan difícil en base a esta situación de perder a mi mamá, porque mi mamá fue una persona, o sea, increíble. Mi relación con mi mamá era lo más bonito que yo podía tener. Y yo darme cuenta de que estaba perdiendo lo más bonito que yo tenía, que era mi mamá, o sea, fue algo totalmente doloroso para mí. Y más que yo siempre fui tan alegre y me mantenía positivo a cualquier situación, que para mí fue muy difícil. Mi mamá era la figura materna y la figura principal en mi casa, porque mi papá ya tenía un tiempo viviendo fuera del país. O sea, mi hermana y yo nos quedamos totalmente solos. Y yo sentí una responsabilidad de que yo debía de ser fuerte para mantener a mi hermana con ese sustento, con esa fortaleza de que teníamos que seguir adelante. Y de cierta forma yo reprimí mucho mis sentimientos y mi dolor por el hecho de que yo delante de mi hermana no podía, no quería mostrarme vulnerable. Pero desde el momento de que comencé a aceptar de que yo estaba en un duelo y que necesitaba llorar a mi mamá, ay no, de verdad se me está haciendo muy difícil hablar sobre esto porque me remueve mucho sentimientos, pero lo voy a intentar porque sé que mi experiencia o lo que yo pueda compartir puede ayudar mucho a otras personas. Recuerdo que en medio de toda esa situación de la muerte de mi mamá, hubieron personas que se acercaron a mi hermana y a mí como para limitar el hecho de que viéramos a mi mamá fallecida. Y hubo una persona, ahora mismo no recuerdo quién fue porque yo estaba totalmente bloqueado, o sea, yo no recuerdo tampoco de que muchas cosas porque yo estaba, o sea, en shock. Esa persona dijo como que dejen que lloren a su mamá. Y en ese momento dije como que wow, sí, o sea, mi mamá falleció. Yo tengo o sea, despedirme de ella. Yo tengo que verla ya por última vez. Y ahí yo salí, o sea, brincando, o sea, un desastre. O sea, de verdad que no quiero profundizar mucho ahí en ese sentido porque no estoy todavía preparado. En el momento en el que yo acepté que yo estaba en un duelo y que estaba pasando por una situación dolorosa, en ese momento yo comencé a fortalecerme, a encontrar paz, a encontrar refugio, a encontrar un camino de vivir mi vida de la mejor manera. Y entonces por eso les invito a que de verdad acepten y vivan su proceso de duelo. Porque cuando lo saltamos, esto se puede extender mucho más, puede ser mucho más doloroso a la larga cuando no lo enfrentamos. Y ustedes me preguntarán cómo lidiar con el duelo. Y lidiar con el duelo puede ser muy abrumador, pero existen estrategias que nos pueden ayudar bastante a lidiar con esta situación de la mejor manera posible. Lo primero es que no puedes reprimir tus sentimientos. Tienes que permitirte sentir cada una de esas emociones que vienen, que llegan a ti en ese momento. Como estaba diciendo anteriormente al inicio del episodio, pues llorar si es necesario, gritar si quieres gritar. Sacar todas esas emociones es muy importante y cada una de ellas es por algún propósito. O sea, la expresión emocional que podemos tener es totalmente crucial para poder lidiar con el duelo. Lo siguiente es buscar apoyo. Yo recuerdo con mucha alegría, con mucho aprecio y agradecimiento a unas personitas que el destino, la vida, el universo puso en mi camino, que de verdad me ayudaron bastante en este proceso, que me acompañaron,
que me brindaron su apoyo, su amor, su comprensión en ese momento tan difícil de mi vida. Yo no fui a terapia en este proceso de duelo, pero considero que esas vivencias y esos amigos familiares también que en su momento tenían ese acercamiento a mí, me ayudaron bastante y me sirvieron de terapia para transitar el duelo. No podemos aislarnos y encerrarnos totalmente porque esto puede que no sea saludable. Yo soy uno de los que en momentos difíciles me suelo cerrar, me suelo aislar, pero yo lo hago de una forma prudente, o sea, yo me pongo límites. Yo tengo esa introspección, tengo ese espacio de yo poder estar conmigo mismo, pero yo no me permito estar más de un tiempo no sea prudente dentro de ese círculo, dentro de ese escenario. Yo luego de ahí tomo la decisión de compartir con otras personas y con familiares. Y en algún momento con las personas que yo considere también externar cómo me siento y qué he estado pasando. Y eso también ayuda bastante a poder lidiar con cualquier situación difícil que podamos estar enfrentando. Con esto no quiero decir tampoco que no vayas a un terapeuta o a un psicólogo. Es muy importante también buscar ayuda de un profesional en medio de esta situación porque de verdad que lo amerita y es muy importante y necesario. La verdad que yo teniendo el grado de conciencia y madurez que tengo ahora, sí hubiera tomado la iniciativa de ir a un psicólogo. La verdad que hubiera sido muy sanador también para mí, pero de igual forma sé que recordando y viendo todo mi proceso que viví yo, porque como les digo, el duelo, cada persona lo vive de una forma única y diferente. Sé que esas vivencias me ayudaron muchísimo a mí a poder lidiar con el duelo. Otra cosa que me ayudó bastante fue tener como este ritual, por decirlo así, porque recuerdo que en muchas ocasiones escribía cartas a mi mamá, hablando con ella. También escribía un journal en el cual yo expresaba mis sentimientos, mi dolor, mi tristeza y podía como que comunicarme con ella. Y yo sentía de cierta forma una compasión, una tranquilidad y una paz. Es muy importante que tengas la oportunidad también de escribir y de buscar como que un medio de contacto en el cual tú sientas que tienes esa conexión todavía con ese ser querido. Cuando fallece un ser querido, hay una parte de nosotros que muere con esa persona. Y lo otro es que hay una parte que queda viva dentro de nosotros. Y eso es otra cosa que yo quiero compartir con ustedes. Lo que también a mí me ha ayudado a yo poder seguir adelante y poder lidiar con el duelo es que yo siempre veo que al final, si mi mamá me ama tanto o me amó tanto, ella no quiere lo peor para mí. Es como que cada día yo quiero vivir mi vida conforme a como ella quería que yo la viviera, en el sentido de que ella no iba a querer nunca que me vaya mal en la vida. Ella no va a querer nunca que yo viva sufriendo y en un escenario de dolor todo el tiempo por su pérdida. Entonces, tomar conciencia de que al final, cuando nosotros queremos a una persona y perdemos a un ser querido, esa persona no va a querer lo peor para ti, esa persona va a querer lo mejor para ti. Entonces, cuando yo recuerdo eso, me hace mantenerme enfocado y vivir mi vida de la mejor manera posible para que mi mamá, desde donde sea que me esté viendo, pues se sienta orgullosa de mí, que se sienta feliz por mí y sienta que puede estar tranquila porque yo estoy en paz, porque yo estoy alegre a pesar de su ausencia. Y que aunque esté ausencia físicamente, yo sé que de forma espiritual y su alma todavía sigue en mí, que todavía sigue conmigo. Entonces, cuando nosotros vemos las pérdidas, ya en este caso de una persona o un ser querido que ha fallecido, pues podemos lidiar de una forma más sostenible con el duelo. Así que esta es una recomendación
o un consejo de mi parte, de mi experiencia, que yo considero que es importante que veamos en medio de esta situación y que nos puede servir a poder lidiar con el duelo de la mejor manera posible. Y ahora precisamente recuerdo, hablando sobre este tema, que yo estaba pasando por 3 duelos al mismo tiempo, porque resulta que después de fallecer mi mamá, a mí me despidieron de mi trabajo, o sea, perdí mi trabajo de hace aproximadamente 2 años y medio trabajando en ese lugar. Luego terminé una relación de aproximadamente 3 años y ya ustedes se pueden imaginar lo difícil, doloroso que fue para mí tener que pasar por la situación de que estoy enfrentando el duelo de que mi mamá ya no está conmigo, de que perdí a mi mamá, de que me quedé sin empleo y aparte de eso también, o sea, terminé una relación de pareja. Y otra cosa de la que me di cuenta fue que después del fallecimiento de mi mamá, yo sentía mucho temor. Yo tenía muchos miedos. Tenía miedo al rechazo. Tenía miedo a que me pasara algo. O sea, yo sentía que si salía a la calle alguien me podía hacer daño. Tenía miedo a la toma de decisiones. O sea, de que si estaba tomando la decisión correcta. Tenía miedo a equivocarme. O sea, fueron un sinnúmero de miedos. Y en base a ese miedo, yo comencé a mantenerme en un rol de víctima en la cual yo sentía que yo necesitaba de la ayuda de otra persona para poder hacer cualquier cosa, en la cual yo no estaba aterrizando y poniendo los pies sobre la tierra de que ya yo tenía que tomar el control de mi vida yo mismo porque otra persona no lo iba a hacer. O sea, imagínense lo difícil de preocuparme solamente por estudiar. Yo pasé a tenerme que preocupar por trabajar, por asumir responsabilidades que antes yo no asumía, como por ejemplo tener que pagar el teléfono, tener que pagar la luz. O sea, yo desconocía totalmente eso. Desde ahí comencé a crear este rol de víctima. Me duró y llevó conmigo un cierto tiempo prudente, o mejor dicho, no prudente porque de verdad que no me ayudó, pero desde el momento que lo reconocí, comencé a tomar acción y es importante entender que debemos de saber y aceptar. Pero yo siento que ya eso es después de la aceptación, que viene el tú aceptar también de que estás solo, de que nadie va a venir a salvarte, de que tú tienes que tomar acción por ti mismo y seguir adelante. Esto es muy importante también, el tú saber esos puntos para tú comenzar a ejecutar y accionar a que las cosas se tienen que hacer en base a tu iniciativa, de que tú no tienes que esperar a que otra persona te tenga que ayudar, a que otra persona te tenga que empujar. Tú tienes que hacerlo y buscar esa sensación dentro de ti para tú poder seguir adelante. Entonces, por eso es que es demasiado importante trabajar en tu crecimiento personal, pero dentro de ese tiempo de duelo, obviamente cada duelo yo lo viví de una forma diferente. El duelo de la pérdida de mi mamá y el duelo de la pérdida de mi pareja, ya eso es de otro tema que quiero hablar en otro episodio. Lo dejaré para más adelante en otro episodio. De verdad, aceptemos que debemos de salir de ese rol de víctima y que tenemos que comenzar a tomar acción y accionar en base a nuestra fuerza de voluntad. Y la verdad es que no es para nada fácil aceptar ese momento en el cual tenemos que darnos cuenta de que estamos solos y esa sensación de vacío puede ser de verdad abrumadora. Pero tenemos que buscar ayuda, tenemos que mantenernos humildes, aunque también la soledad puede ser una gran oportunidad
para comenzar con este crecimiento personal y esa autocompasión que muchas veces necesitamos aplicar y vivir en nuestras vidas. Es momento de porque la verdad es que yo quiero no solamente que ustedes vean esto, yo quiero de verdad crear un impacto y crear esa motivación y esa fuerza en ustedes para que tomen acción y que ejecuten en su vida. Quiero compartirles un plan de acción que puedan poner en ejecución para poder lidiar de la mejor manera con el duelo. Así que busquen lápiz y papel porque voy a comenzar a compartirles esas estrategias que pueden comenzar a aplicar en este plan de acción. Y lo primero es reflexionar sobre ti mismo. Dedica este tiempo para tener ese encuentro contigo, para conocerte, para cuidarte, para complacerte y descubrir cada área que desconocías de ti, para tener y mejorar ese diálogo interno contigo mismo, para comenzar a ver cada detalle que quizás no estabas totalmente percatado o que no veías antes. Explora tus pasiones, explora tus gustos, meditar. O sea, meditar es algo sensacional. De verdad que sí. La meditación, desde que comencé a aplicarla en mi vida, de verdad que me ha cambiado muchísimo y me ha ayudado muchísimo en todos los aspectos de mi vida. Algo que me ayuda a dormir en las noches es aplicando ese hábito positivo de la meditación guiada. La verdad que es muy importante y se los recomiendo al 100%. Lo siguiente sería desarrollar la autocompasión. O sea, acepta que estás pasando por una situación difícil y que debes de cuidar de ti, de que debes de amarte, de que debes de darte cariño, de protegerte. Cuando cuidamos de nuestros sentimientos y aceptamos que estamos pasando una situación difícil, podemos comenzar a ver de que es normal sentirnos vulnerables. Algo que yo veo mucho es que muchas personas se cierran y no quieren abrirse de corazón, no quieren expresar sus sentimientos. No sé en qué momento de la vida compartir y externar tus sentimientos es mal visto. No lo entiendo de verdad. Porque cuando una persona se puede abrir y compartir sus sentimientos con los demás, yo siento que es uno de los actos de amor más bonitos que existen. Desde ese momento te hace ser la persona más genuina del mundo. Lo siguiente sería establecer metas y objetivos. Recuerdo que en mi caso, cuando inicié y tomé la decisión de crear mi canal de YouTube, fue en medio de un duelo, fue en medio del duelo de la pérdida de mi mamá. Y la verdad que me ayudó bastante porque me mantuvo enfocado con un propósito, me mantuvo motivado y de cierta forma hacer que mi vida sea un poco más exitosa en medio de esa situación difícil. Y yo sé que si mi mamá estuviera viva, yo sé que ella literalmente estuviera conmigo aquí grabando videos, porque yo sé que de cierta forma hay muchos comportamientos que yo tengo que lo he heredado de ella y que son cosas bonitas de ella que yo admiraba y que gracias a ella esas características bonitas viven en mí y me hacen ser la persona que yo soy hoy en día porque quizá lo potencializo muchísimo más. Otro punto importante es aplicar lo que es la gratitud. Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas bonitas y buenas de nuestra vida, podemos mantenernos con enfoque, con dirección, y esto nos va a ayudar a tener una perspectiva positiva en medio de esta situación. Entonces es de verdad crucial tener un diario de gratitud o hacer actividades que estén alineadas con la gratitud. De verdad que descubrir verdaderamente lo que es la gratitud en tu vida es algo transformador y te ayuda a vivir una vida exitosa. Ya para finalizar con este episodio, porque la verdad creo que me he inspirado muchísimo y me he extendido un poco con este episodio, pero ya para finalizar quiero que sepan que el duelo es
un proceso, o sea, lleva su tiempo y no hay una forma correcta o incorrecta de cómo vivirla. Cada persona lo vive de una manera única. Lo importante es que tú te enfoques en cuidarte, que te enfoques y te permitas sentir cada emoción que trae consigo el duelo o la pérdida en cualquier aspecto de tu vida. Y algo muy importante es permitirte salir de ese rol de víctima y que aceptes que estás solo, que aceptes tu soledad, porque la soledad también te va a abrir una puerta de autodescubrimiento, de crecimiento personal, de autocompasión. Hemos llegado al final del episodio de hoy. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Nino21. También tenemos nuestra cuenta oficial de Hello People Pod. Estamos en Instagram y TikTok. Les invito a que por favor me dejen una reseña en Spotify. La verdad que me estarían apoyando muchísimo con este proyecto. Y si de verdad les está gustando mucho este espacio, valorarlo sería lo mejor. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Hello People Podcast. Que tengan un feliz inicio de semana. Nos vemos en la próxima. Bye.